Francisco Romero del Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Usted es miembro de la Comisión Económica de la Asamblea. Y bueno, yo dije hace un momento que ya está listo para ya está aprobado un segundo debate la ley y no, ya está lista para el segundo debate. Corrijo lo que dije hace un momento de manera equivocada. Quisiera saber cuáles son las principales modificaciones que se han hecho a la ley. Gracias, Janet. Un gusto saludarla a usted, saludar a todos los televidentes. Sí, efectivamente mañana se va a tratar ya en el Pleno, en segundo definitivo debate, el proyecto. El proyecto no ha sido mayormente modificado. Se cambió algo inclusive en el título con el que tampoco estábamos nosotros de acuerdo, porque cuando habla de solidaridad, yo creo que el pueblo ecuatoriano se movilizó y fue muy solidario y sigue siendo muy solidario, y eso está muy bien con los afectados después del terremoto. Pero cuando habla de corresponsabilidad ciudadana es que nosotros ya empezamos a no estar de acuerdo, porque ¿qué responsabilidad podemos tener los ciudadanos en que se produzca un terremoto? Yo creo que ahí la responsabilidad es del gobierno nacional, que debe estar preparado con los recursos económicos, materiales, humanos, para poder afrontar una situación tan trágica como ha sido esta. Modificaciones mayores no. En el tema de los combustibles, que no se va a elevar el IVA de 12 a 14%, sino que queda a discreción del Ejecutivo, para que el Ejecutivo, mediante decreto, pueda determinar la forma en que se va a cobrar o se va a recaudar ese 2%. Pero a ver, eso no se comprende cómo lo van a hacer, porque cómo discriminan el cobro para unos sí y para otros no. ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos que van a utilizar para digamos, no cobrar a los combustibles y evitar que la cadena, digamos, también se respete eso, ¿no? Para no encarecer la vida. La primera idea que surgió dentro de la comisión es que sean los comercializadores quienes asuman esos 2 puntos. Es decir, que se les rebaje, se les disminuya de su margen de utilidad esos 2 puntos, ¿verdad? Pero luego eso no fue aceptado por la comisión y ha quedado a discreción del Ejecutivo, que es mucho más peligroso. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Suena tan gaseoso, tan etéreo, ¿no? Que no se sabe cómo lo van a hacer. Así se ha aprobado el informe y de esa manera se resolverá. O sea que tendremos que esperar tal vez sorpresas en ese sentido. Indudablemente, porque mientras no sepamos exactamente qué medida va a tomar el Ejecutivo, será una sorpresa la misma. Estaremos esperando entonces. Vamos con lo del IVA. Al final se estaba discutiendo la posibilidad de que se suba nada más 1 punto y no los 2 puntos que ya está en el informe que se van a aprobar. ¿Cómo fue esa discusión y cómo queda? A ver, en el tema del IVA la idea era que solamente se eleve 1 punto, es decir, a 13, y se grave más el impuesto al rodaje de vehículos. Pero cuando se hicieron los cálculos con los organismos del gobierno que aportan dentro de la comisión, como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas, etcétera, se determinó que este nuevo impuesto solamente generaría 190 millones de dólares y el gobierno quiere mucho más. Entonces se descartó también esa posibilidad, así que el IVA va porque va. Y eso es lo que más me preocupa personalmente a mí y a nosotros también en el partido, porque por principio somos enemigos de los impuestos. Ya el pueblo ecuatoriano paga suficientes impuestos. Además, estamos viviendo una crisis de liquidez. No hay circulante, no hay plata en el Ecuador. Esta situación de que el gobierno está debiéndoles a las empresas constructoras de obras públicas se vuelve una cadena, porque las empresas también les deben a sus proveedores, los proveedores a sus empleados y trabajadores, y los trabajadores y empleados a la tienda de la esquina. Entonces es realmente una situación muy difícil. Estaba viendo unas estadísticas de cómo se ha movido la cuenta única del Tesoro en el mes de abril, y resulta que para el 30 de abril solamente había 99 millones de dólares, y cuando en uno de los días de abril hubo un ingreso de 600 millones de dólares que se identificó en las estadísticas del Banco Central, al siguiente día
ya no existían los 600 millones. Habían desaparecido. ¿Por qué? Porque el gobierno está endeudado, porque el gobierno tiene que estar permanentemente buscando recursos para pagar. Por eso es que nosotros nos oponemos a la aprobación de esta ley, porque creemos que no está tanto en el afán de la reconstrucción de los daños suscitados por el terremoto en Manabí y Esmeraldas, sino más bien para recaudar recursos para ir tapando huecos y cosas que tampoco creemos nosotros que es conveniente, ¿no? Porque el problema fiscal del Ecuador es muy grave, es más grande. Claro, ¿cómo se resolvió, cómo se discutió, se debatió el tema de que mientras más impuestos se cobran, menos se recauda? Eso es una norma a nivel internacional, digamos, es un efecto que ha sucedido en todas las instancias históricas en todos los países del mundo. Mientras más impuestos se quiere cobrar, menos se recauda. Ese es un tema que nosotros lo pusimos en la mesa de discusiones, quienes somos asambleístas de oposición, y los señores representantes del Servicio de Rentas terminaron admitiendo que sí, que esperarían recaudar un 30% menos de lo que recaudaron el año pasado. Es decir, se nos ha dado la razón y ellos ya le dieron la razón a usted también anticipadamente. Sobre el cobro de la contribución solidaria sobre el patrimonio a personas que viven fuera del país y también aquellas que tienen, digamos, dinero fuera del país, ¿cómo quedó eso? Eso también no se entiende mucho cómo lo van a cobrar. Van a pagar el 1.8 aquellas empresas que tienen, que son empresas que están en paraísos fiscales, pero que tienen bienes, propiedades aquí dentro del país. Y la mitad, el 0.90%, aquellas empresas que no tienen bienes acá. Pero tendrán que determinar primero quiénes tienen empresas allá y bienes acá, o sea, habrá que hacer todo un estudio ahí. Naturalmente, naturalmente. Eso va a ser bastante complicado poder determinar exactamente cuáles son las empresas y a quiénes hay que gravar con los impuestos. En todo caso, yo creo que como denominador común, el cobro de más impuestos es sumamente negativo. Usted sabe que en todo el mundo, en todos los países del mundo se pagan impuestos, pero cuando estos ya son muy elevados, se vuelven confiscatorios y desestimulan a la inversión privada. Y se obtienen resultados negativos. Por eso se dice que a los políticos no hay que juzgarlos por las intenciones, sino por los resultados. Y en este caso los resultados van a ser negativos, porque en lugar de atraer capitales al país, estamos alejando a los capitales, ahuyentando inversiones tanto de propios como de extraños. Una cosa más, también se establecieron una serie de, en cambio, de incentivos para las personas que inviertan en la zona de desastre y también una serie de exenciones para las personas que han sufrido daños o pérdidas que sufrieron pérdidas durante el terremoto. Ahí tenemos, por ejemplo, una discrepancia con los señores miembros de la comisión que pertenecen a Alianza País, porque nosotros hemos insistido en que se incorpore a la provincia de Esmeraldas en estos incentivos y también en las exenciones, por cuanto se trata de una provincia muy deprimida, una provincia que está en constante éxodo. Estaba viendo unas estadísticas y realmente me sorprendí. Por ejemplo, en Esmeraldas solamente viven 100.000 afrodescendientes, mientras que en Guayaquil viven 250.000 afrodescendientes y aquí en Quito viven 80.000 afrodescendientes y naturalmente en las demás provincias del país, como en la mía, también viven muchos afrodescendientes, todos originarios de la provincia de Esmeraldas. Eso se debe precisamente a que no hay fuentes de trabajo, a que no hay facilidades para poderse desenvolver en la vida. Así que nosotros vamos a luchar mañana todavía dentro del Pleno, en la discusión del Pleno, para que se incorpore a la provincia de Esmeraldas en este tipo de estímulos que solamente hasta aquí, de acuerdo con el informe que se ha presentado, sería en beneficio de Manabí.